Saludos, buenas noches. Aquí estamos en un webinar interno de Explora para hablar de la semana del maratón, ya que está cerca por ahí Berlín, Maratón de Santo Domingo y Chicago, Chicago principalmente, sí. sí. Entonces, las personas tienen muchas dudas a veces, ¿no? Déjame dar acceso tengo que arreglar eso. Sí. Ya entró Edgar. No, pues las personas tienen muchas dudas, usualmente cuando comienzan a entrenar para un maratón, que como que si los fondos, que si los L, que qué hago y esto, y ya lo tratamos en el webinar anterior, pero ahora queríamos ya hablar de la parte final, que usualmente el tapering, la baja de los kilómetros, coincide con una sobra de energía en los atletas, entonces bajar la carga de entrenamiento, más energía y los nervios es una combinación para tener muchas dudas, se pregunta que si yo no hice un fondo de 42 kilómetros ni de 35, ¿cómo yo voy a hacer eso? Que voy a correr en otro país, que si el viaje, que la alimentación, que esto. Entonces, eh, como se darán cuenta luego de ver esto, tampoco es que hay una ciencia exacta y aunque sí le podemos dar una guía de tantas onzas, tantas libras, realmente eh, ojalá el que mejor conozca su cuerpo sean ustedes, o sea, ojalá estos meses, esta semana le hayan servido para, justo hablaba con Edgar en esta semana de que, mira, me sirvió esto, me sirvió lo otro, y él tiene un muy buen sistema de saber qué le funciona y qué no, entonces ojalá todos tengan esa práctica, porque más que decirle, coman 3 onzas de salmón con 2 puños de arroz, o sea, eh, es muy individual y a la gente, hay gente que aunque en teoría le convenga una ingesta calórica alta, pues el cuerpo no la procesa. Hay gente que tal vez pese 200 libras y le convenga un desayuno pesado, pero esa persona sencillamente en la mañana tiene el estómago cerrado. Entonces, son cositas que uno va aprendiendo y un primer maratón, a mí cuando una gente me habla de tiempo, cuando una gente nos habla de tiempo en un primer maratón, es complicado porque uno no sabe cómo esa persona va a responder, cómo, si es propensa a calambre, si mentalmente se vuelve un 8, son cosas que pasan, cada persona es un mundo y así tú quieres decir algo. Sí, ¿no? Entrar al tema del viaje. Sí, bueno, sí, entonces, como ya tratamos el otro tema, ahora vamos ya a la parte final, sería la semana del maratón. La mayoría de maratones, por no decir todos, son domingos, entonces empezamos la semana lunes, el entrenamiento es bien ligero, cambios en la alimentación, yo no diría que sea muy drástico entre lunes y jueves, sí una buena hidratación siempre. Algo que yo he hecho tal vez en los 10 días antes, esto es probar mucho los geles o las gomitas que voy a consumir durante el maratón para que el estómago vaya trabajando esa tolerancia. Por ejemplo, se va un dinero, pero total, que vas a un maratón ya gasta un buen dinero, entonces tú en las últimas 5 corridas, tal vez tomarte un gel durante todas las corridas para entrenar el estómago, son cosas que también se entrenan, que uno empieza que no es lo mismo de un fetazo meterle un día 6 L, 5 L, 4 L al estómago y el estómago no sepa qué hacer versus si tú en los fondos lo has ido administrando y también le das ese entrenamiento, por así decirlo, los últimos días. No, o también cualquier cosa que ustedes vayan a utilizar de alimentación durante el maratón, porque no todo el mundo utiliza geles, porque no todo el mundo los tolera. Entonces, si van a utilizar gomitas, pues prueben sus gomitas. Si van a utilizar eh, las pasas, pues cómanse las pasas. Lo que sea que ustedes vayan a utilizar en el maratón, utilícenlo en esa semana antes Sí, para que recordarle al cuerpo, mira, esto es lo que yo te voy a meter el día del maratón, ya, para que tú sepas. yo me he Entonces, lo llevado que sea. bizcochito esponjoso de aquí a Estados Unidos un par de Sí, veces. O sea, mi bizcochito esponjoso de 15 pesos, sí, en Estados Unidos va a aparecer un bizcochito que hasta tal vez sea mejor, pero yo me llevo mi bizcochito esponjoso de colmado de aquí, porque es el que yo me como todos los domingos y es el que tu cuerpo sabe. exacto. Es el que tu cuerpo sabe que es el que le funciona. Entonces, esa parte es importante. Aunque sea media hora solamente que vayan a correr, métanle al estómago ese alimento que ustedes van a utilizar durante el maratón.
para que el cuerpo sepa qué es lo que va a consumir. Y no vaya a pasar nada de que, ay, justo hoy me cayó Sí. mal, que no, para que el cuerpo ya sepa qué es lo que va a pasar. Sí, pero esa semana del maratón es siempre importante el descanso, pero aún más la carga de trabajo uno no la controla, pero si uno puede tal vez mover un par de reuniones o que tal proyecto, cuadrar, ustedes saben, los trabajos no se puede mover y a veces déjame rodar esto para tal día y acostarse lo más temprano posible, aunque tal vez duermas menos por los nervios, por lo menos está acostado y no estresándote por otras cosas aparte de la carrera. De nuevo, la hidratación muy importante. Si te hidratas con NUN o pastilla de sal, tal vez en la tarde, por ejemplo, tomarte un NUN, aunque no vayas a entrenar, aunque hayas hecho tu entrenamiento suave, pero tener esa reserva on point. Y para la hidratación, la orina es el mejor indicador. Si está súper demasiado transparente, tal vez te estás pasando con la cantidad de agua. Si está amarillo bien marcado, oscuro, ya ahí tal vez está un poquito bajo en agua. Entonces, Pero diferenciar el tema de amarillo oscuro, de amarillo limonada más o menos. sí, Parece. brilloso, eh, como si, eh, como si estuviera ese color vibrante, porque en ese caso lo que es cuando uno toma algún Ah, suplemento suplementos, sí. como multivitamínico o vitamina o complejo B, el color de la orina cambia, pero es porque se pone brillante, no es tanto la tonalidad. Entonces, tener en cuenta que si está brillante, es por el multivitamínico, el complejo B o algún suplemento de ese tipo que tenga esos componentes. Y lo otro, entonces, bueno, amarillo ya muy claro, muy oscuro tipo Coca-Cola o si, como si lo hubiera mezclado con algo oscuro, entonces ahí sí tener en cuenta tomar las medidas del lugar. Sí, déjame ponerlo aquí. En cuanto a la alimentación de lunes a jueves, diríamos que, como dije, no ningún cambio radical, pero tampoco evitar comer en la calle, salir, comer chimios o equivalente en otro país, Frituras. vainas raras, frituras, cosas que te puedan complicar el estómago, porque aunque a cualquiera le puede dar una diarrea el día antes del maratón o la semana antes del maratón y descompensarlo, hay cosas que uno controla y tú controlas no ir a un chimi, no comete 3 McDonald's, o sea, tú controlas cierta cosa, entonces sí, o tal vez te dé una bacteria y te dé como sea, pero controla lo controlable, como dice. Entonces, de lunes a jueves, diríamos que prácticamente igual, pero con esa precaución adicional. Ya entre viernes y sábado hay algo que hemos comentado mucho nosotros, que el carboloading no es comer como un loco y eh, usualmente la gente se junta mucho, hace cena de pasta o ir a O la locanda, pizza. comer pizza o si está en Chicago va a Giordano's o a Uno a comer deep dish pizza, que en verdad lo que está haciendo es un fat loading. Entonces, suena aburrido, pero los días antes del maratón es, sí, tal vez cambiar tu alimentación de que sea un 70, un 80% carbohidratos. Y de nuevo, no es que tienen que andar con un peso o una calculadora, es si tú comías un plato de arroz con habichuela y 2 piezas de pollo, pues te come una pieza de pollo y más de arroz. Entonces, que tu plato a la vista sea más carbohidrato. En la guía que le pasamos, ahí sí podemos pasarle un detalle de onza y idea de alimentos, pero no tiene nada, no tiene que ser nada del otro mundo. Y alguna gente pasta, otra gente arroz blanco, chofán. Entonces, tratar de conseguir, ya sea al que lo hace nacional, es más fácil porque sencillamente lo trata como otro fondo. Y al que es internacional, pues ahí es un poquito más complicado de buscar comida aburrida, que no es lo que uno quiere un sábado en la noche en una ciudad interesante. Tú lo que quieres es comer pizza y a un restaurante chulo, pero tal vez lo más, digo, aunque aparecen pastas con Sí, alga y lo óleo. ideal es irse por lo seguro, o sea, una papa al horno, una pasta solamente con, como tú dijiste, con ajo y aceite de Sí, oliva, arroz blanco sin nada. Esas son como que las opciones más seguras de que no te vaya a caer mal, porque tú puedes pedir una pasta en salsa en carbonara y resulta que lo que utilizaron
para esa pasta a ti te vaya a caer mal, porque esa salsa es una salsa que tiene bastante grasa. Entonces, váyanse por lo seguro en ese sentido. Mientras menos condimento, menos salsa blanca, menos cosas que contengan, que estén a base de mantequilla o crema de leche, porque la crema de leche es grasa derretida. Si se pueden ir por lo que menos cosas tengan, mejor todavía, porque eso uno va a controlar que uno le pueda ir mejor en el evento y que no te caiga mal entonces esa comida. ¿Y qué otra cosa? Bueno, el tema de cuándo lo voy a comer. El día antes, el sábado, va a ser el día que más se van a tener que aguantar en ese sentido si están internacional, porque el carbohidrato que tú te vas a comer en la noche no va a ser el carbohidrato que te va a aprovechar en el maratón. Ojo, sí se come carbohidratos en la noche, pero la carga pesada de carbohidratos no es en la noche del sábado, del día antes. Es en el almuerzo, es el viernes, es el jueves y bueno, ya más para atrás, ¿no? Son esos días los que te va a aprovechar. En la cena tienes que buscar algo que, aunque sí le vas a incluir su carbohidrato, debe ser algo ligero que no te vaya a caer pesado. Porque uno tiene que hacer la digestión y eso tiene que salir antes del maratón. Uno tiene que expulsar la parte que ya no va a aprovechar. Entonces, si tú le metes algo difícil de digerir, te metes, qué sé yo, una pasta pesada con un churrasco, y eso se queda ahí arriba y tarda muchísimo en bajar, pues va a ser muy difícil entonces ya al día siguiente que tú te sientas bien. Entonces procurar que sea una cena con carbohidratos, pero fácil de digerir. Sí, la hartura entre comillas es más la del mediodía, entonces tampoco tú te quieras acostar con una hartura que te dé brega dormirte, que te levante añugado, por así decirlo, entonces no es lo recomendable. Una cosa que yo he hecho cuando viajo es que a veces uno va menos al baño al hacer el número 2 cuando hace un maratón internacional, porque cambia la alimentación y coge avión y vaina, pero principalmente por el cambio de la alimentación, y a veces yo me llevo mi par de pastillitas de Cirelax para no llegar al maratón pero ojo, abombado. para un chin. No Sí, para... tal vez de viernes a sábado, no di que de sábado a domingo, pero y algo que hay que probar antes, no di que para que déjame ver, ahorita se O deshidratan. la otra opción, consumir magnesio. Ustedes saben que el Sí. magnesio ayuda también, el citrato de magnesio ayuda con el tema de ir al baño. Pruébenlo, todavía están a tiempo. Pruébenlo antes, déjame consumirlo, no antes del fondo, pero que a algunos todavía le toca fondo, pero sí días previos a ver cómo reacciona el estómago, asegurarse que no haya ningún cólico ni esos movimientos intestinales que son súper incómodos. Entonces, hagan la prueba de qué le funciona, porque sí, también el aumento de la carga de carbohidratos puede estreñir un poco, porque a veces cuando consumimos más carbohidratos no nos enfocamos en la fibra. Entonces, lo que le doy es, por ejemplo, a la pasta, al arroz, que puede estreñir un poco, al guineo, en lugar de irme, por ejemplo, a la avena, que tiene muchísima fibra, sino que uno se concentra en las otras cosas que estreñen más, que la avena no. La avena tiene pila de fibra. Entonces, viene ese pequeño estreñimiento. Entonces, si eres de esas personas, pues ya tú sabes, prueba antes para ver qué te funciona y que no vayan a haber sorpresas el día antes. Y si no tiene ese problema, pues excelente. Sí, ya el día, bueno, y otra cosa para el que va internacional, lo ideal es que el viernes o el sábado no sea un día de mucho turisteo y de caminar demasiado, de ir a la expo y que 2 veces, porque fui a una a retirar el ki y a otra a tirarme la foto. Entonces, cosa a tener pendiente. Bueno, y el que lo hace local también no hace 45 diligencias ese día, ni a Ágora con los sobrinos. Bueno, ustedes tienen el mensaje, que no sea un día Que no sea súper un día activo agitado. y en la expo no dura demasiado. Ya el día del maratón, y algo que por experiencia propia no se sientan demasiado mal y no se sumen demasiada presión si duermen muy poco el día del maratón. Yo para el último maratón que hice, yo dormí como 2 horas nomás. O sea, yo me acosté como Wow, a las 10. a las 10 y me levanté a las 12 y nada, lo que hice fue ver televisión hasta que llegara la hora de levantarme y sí, me fue bien, fue mi récord personal. No es lo ideal,
pero si uno está nervioso y ansioso, eso es lo que hay. Por más que uno se tenga un mantra o se vea vainitas motivacionales o se tome un té de qué sé yo qué, o sea, no, a veces no hay forma. Entonces, sí tratar de dormir lo mejor que puedan de viernes a sábado y Y los días antes. sí, los días antes y a veces melatonina no es bueno siempre usarlo y la gente tiene su, cada gente responde diferente a su uso, entonces si tienen algún té que le ayuda a dormir mejor, pero eso no de sábado a domingo no inventen mucho. Que el cuerpo haga lo que vaya a hacer. Sí. Si el cuerpo no quiso dormir por la ansiedad, déjenlo así, no se estresen. Entonces el día del maratón, ya cuando se despierten, bueno, pues dejar toda su cosa en orden, un checklist que le vamos a compartir que tenemos de qué pone, cogen un sofá o algo y ponen todas sus cosas, toda su ropa, su número, lo enganchan al t-shirt Desde el día el antes. día antes, vaselina, todos los geles, uno extra por si acaso, lo que se van a desayunar y el día del maratón, dependiendo de la logística, por ejemplo, el maratón de Santo Domingo es más fácil, es más similar a un fondo normal porque la mayoría de la gente va a arrancar a correr a un tiempo similar de que si fuera un fondo, tal vez un chin más tarde, pero a diferencia de Chicago, Nueva York, que sobre todo Nueva York, que es un extremo, que la gente puede levantarse a las 5 de la mañana y arranca a correr a las 9, 10 y cuidado. Pues Chicago no es tan grave. Chicago, tú te despiertas, digamos que 5 y pico de la mañana, el corral lo abran a las 7 y pico y tú arrancas a correr como a las 8:30. O sea, no es algo, no es una locura, pero sí es muy diferente a tú levantarte a las 5 de la mañana y a las 5:45 estás corriendo. Entonces, tener eso en cuenta de que yo, por ejemplo, yo soy bien hambriento, como mucha gente sabe. Entonces, yo me levanto con hambre y yo lo que hago, yo desayuno, mi desayuno del fondo cuando me levanto ahí a las 6 de la mañana, pero llevo tal vez un snack que puede ser lo mismo que desayuné, pero en menor cantidad para el corral, por si me da hambre de nuevo para picar algo, para no arrancar a correr y que con el estómago vacío. Y también si los nervios no permiten comer mucho, entonces ese desayuno tú lo puedes dividir en dos partes, uno cuando te despiertes y otro ya cuando estás en el corral ahí. Y es bueno llevarse su botella de agua para, eso es muy personal de si llevan termo o no. En lo internacional a mí me ha gustado llevar un termito chiquito, una botellita que si me harto la boto, entonces porque a veces es raro que falle la hidratación en un maratón, pero puede pasar o puede que tú te des entre una parada y otra y a veces no es de que están cada 2 kilómetros, puede que una esté 1,8 y otra a los 5 kilómetros, o sea, no es una distancia necesariamente even, no es exacta todas, entonces eso es otra cosa a tener en cuenta. Y como es muy probable también que el día del maratón corran con más cosas encima en cuanto a gel y gomita o comida de los fondos, entonces, o sea, ver que también le quedan en los bolsillos la cantidad de gel que van a llevar, la comida que van a llevar, la cosa que van a llevar, la llave de la casa, si es aquí local, la tarjeta del hotel, o sea, mentalizarte para qué tú vas a tener, porque no es lo mismo tú correr con un gel en el bolsillo que con 4 gel y después, mira, quien este chor me brinca, se me baja y tú pasas de 42 kilómetros subiendo los chores cada, cada 20 pasos. Entonces. Sí, y el día, otra cosa que tienen que tener en cuenta los que van internacionales, llevar dos versiones de ropa con la que van a correr. Sí. Ambas deben ser probadas. ¿Qué pasa? Que a veces a último momento el clima cambia. Sí. Entonces tú puedes tener, qué sé yo, que el pronóstico sea algo similar a lo de aquí, no similar, pero no tan grave en cuanto a frío. Entonces, bueno, tú puedes correr con ropa con la que tú corres normalmente aquí y perfecto, pero tienes que llevarte otra opción porque es impredecible. Tú puedes correr con todo el frío del mundo como con todo el calor del mundo. Entonces tienes que llevarte opciones de qué voy a hacer. Entonces yo soy súper friolenta, entonces yo lo que hice fue
la vez que corrí Chicago, que al final fue uno de los años calientes, gracias a Dios, yo compré unas mangas que son para frío, más bien para el otoño. Compré unas mangas, entonces tenía mi manga que iba desde aquí hasta la muñeca y eso me ayudaba a mantenerme caliente. Y eso fue bien. Entonces, para las manos, fueron guantes en Walmart, de esos que venden ahí, que pueden ser de los que son como tejidos, pero eso tiene la desventaja de que la brisa entra como quiera. Entonces, si no está muy frío, pueden servir, pero si ya está una temperatura que uno no aguanta bien, entonces mejor unos que sean completos. Entonces, pero eso lo venden en Walmart, en cualquiera de esos sitios bien económicos y eso es básicamente para botar, porque tú vas corriendo y en el momento en que ya te dio calor, pero que te puede dar calor a la mitad, no necesariamente al inicio, y te lo quitas, lo botas, lo guardas, lo que tú quieras hacer. Déjame ver qué otra cosa. Abrigos para botar. Sí, Cuando uno está en el corral, puede hacer mucho frío, aunque sea un maratón que al final termine siendo caliente. Puede ser una temperatura que no sea la ideal para uno. Entonces, la costumbre, la práctica de esos maratones es, tú llevas tu abrigo o puedes comprar también de esas mantas que son térmicas, que son como plateadas, que parecen sí, papel de aluminio. Eso lo venden en cualquier farmacia. O abrigo que ya tú no quieras, que puedas botar. Noé nos dio un tip, él dijo, vayan una paca. a una paca por la independencia, por ahí, y compran uno súper barato que no duela botar. Entonces, pero ese abrigo va a ser necesario en el corral, así sea para salir del hotel al corral o que te vayas a quedar con él en el corral un rato, eso va a ser sumamente importante porque, señores, cuando ese frío se mete por los huesitos, realmente es insoportable. Entonces, el abrigo para botar. Eso no es un abrigo, de que no, déjame ver cómo yo me quedo con él. No, incluso hay que tener cuidado cuando uno empieza a correr, porque la gente empieza a dejar los abrigos tirados, entonces tienen que tener cuidado de no tropezarte y caerte, no enredarte con el abrigo de otra gente. Entonces, eso es algo para tener en la lista, el abrigo a botar. Otra cosa importante del día del maratón es, desde que llegas al corral, ponte en una fila para hacer pipí. Sí, Aunque falte una hora, aunque falten 2 horas, no. Vete a hacer ese primer pipí ya en el corral, vete a hacer eso porque hay veces que uno no calcula bien y se le olvida y resulta que la fila está muy larga, no me quise ir y termina no pudiendo ir una segunda vez. Entonces, si ya tú tienes todo ese cúmulo de orina, por no haber ido al inicio, puede ser muy incómodo. Y lo ideal es que no corran con deseo de ir al baño desde el inicio. Si le ven a la mitad o casi al final, bueno, uno se aguanta, pero no, eh, pero no desde el inicio. O sea, que una primera ida desde que lleguen y sí. luego intenten ir, aunque no tengan deseo, intenten ir de nuevo antes de salir. Las filas a, las filas para orinar en los maratones internacionales son muy largas, así que tener eso en cuenta cuando vayan al baño. ¿Qué más? Sí, y ya cuando uno termina, tener cuidado bueno, no tener cuidado, está bien, todo el mundo se va a dar su cervecita, tal vez ahí la den y eso, pero tratar de no abusar con el alcohol y dentro de lo posible tratar de caminar lo menos posible ese día. Obviamente hay gente que lo hace, pero no di que correr al otro día, o sea, no, la otra semana cogésela Cójalo chilling. de descanso, pero de ese día tratar de comer proteína y carbohidratos en las primeras 1 o 2 horas después de haber terminado para que los músculos están pidiendo alimento porque no es normal y muy común que uno que viene probablemente de una vida sedentaria que ponga su cuerpo a hacer ese ejercicio por 4, 5, 6 horas. Entonces hay que pensar en recuperarse para que al otro día uno amanezca mucho mejor y esa recuperación sea mucho más rápida. Exacto. A ver, ¿qué más? Porque ya, Ani, ¿hiciste alguna pregunta? Que la que está aquí, Edgar puso ahí que se fue Sí. a correr.
El tema de cómo voy a correr. Uno le pone una estimación de tiempo. De cuánto es el tiempo que uno entiende que ustedes pueden hacer. Y obvio, uno lo discute con ustedes también en relación a lo que ustedes quieren hacer. Es muy importante, como uno tuvo una baja en la carga de entrenamientos desde las 3 semanas antes, o sea, uno hizo su fondo más largo y desde ese fondo más largo 3 semanas antes el entrenamiento empieza a bajar. Entonces tú te sientes mejor y con más energía. Y si encima de eso tú tienes la carga de carbohidratos que hiciste los días previos, pues evidentemente te vas a sentir con toda la energía del mundo. Entonces, cuando empieces a correr, aunque te sientas bien, tienes que ir despacio porque 42 kilómetros es una distancia larga y te pasa factura. Tú vas a necesitar esa energía que te está sobrando al inicio, Sí, tú la vas a necesitar después de no es lo del mismo 32, correr, del 35, cuando tú la vayas a necesitar. que no es lo mismo correr, por el marathon pace es bien cerca de tu easy pace, pero digamos que no es lo mismo correr a tu easy pace eh, con 5 kilómetros abajo que con 35 kilómetros abajo. Entonces te va a dar mucho más brega mantenerse, aunque tú digas, pero esto está muy easy, esto está muy fácil, no es lo mismo. Yo le puedo dar más duro, pues no, no le den más duro, No es lo porque mismo la van a después, no es lo necesitar. mismo después de tener 3 horas ahí, King Kong. Exacto. Esta aquí estoy compartiendo la pantalla de un ejemplo, hice un copy-paste de otro atleta, me la puso a mí, para que nadie diga, están Que están enseñando. enseñando de otra gente. Entonces, por ejemplo, usualmente nosotros podemos tener 2 estrategias y, por ejemplo, con esta atleta, esto fue un copy-paste y yo le dije, mira, el plan B está más agresivo, pero según tu fondo me hace más sentido que tú hagas el plan A. Si es un primer maratón, creo que mejor tú haces esto. Entonces uno le pone la estrategia de 5 kilómetros a tal pace y 38 a otro. Eso da 43 kilómetros. Un maratón tiene 42.2. 2. Entonces, ¿por qué 43? Porque siempre uno va a hacer más de lo que toca. En Chicago puede que salga aún muchísimo más, pero en parte eso va a estar influenciado por el chipeo del GPS, aparte de la parte real extra. Pero bueno, ya sea el maratón de Santo Domingo o Berlín, y uno siempre va a hacer su 42.6, 42.8, 43 y algo. Siempre sale Entonces, más. Uno lo programa ya así, con un poquito porque más. la ruta la miden de la forma más corta posible de tú hacer la ruta. Entonces, tú tendrías que hacer la ruta perfectamente, teniendo la línea del piso, no teniendo nadie alrededor, no desviándote para coger. O sea, es imposible prácticamente. O sea, Eso sería en un mundo ideal, exacto. O pero sea, no estamos en. porque así es que se miden la ruta. O sea, no recuerdo el nombre de la asociación o la federación, pero así es que se deben medir la ruta y la miden 3 veces y después otra vez, qué sé yo qué, con una ruedita en el piso. Entonces, no, para que sepan que la ruta estaba mal. Puede pasar que una ruta esté mal medida, pero más fácil está peor medida si le dio de menos. Entonces ahí, Exacto. pero es normal hacer de más. Entonces, en vez de poner una estrategia de 42.2 y tal vez alguien quería romper las 4 horas y estaba en condición de romper las 4 horas, uno le puso de que 3:58, pero cuando esa persona hizo 500 metros de más y en esos 500 metros de más se le fueron 3 minutos y terminó en 4:01, cuando esa persona llevó su plan al dedillo y estaba en condiciones de hacerlo. Entonces, déjame antes de ver la pregunta, creo que durante el maratón, tratarlo como si fuera un fondo en el sentido de lo que decía Jenny, de no pasarse del pace, con los puntos de hidratación Los eh, puntos de hidratación, eh, las mesas. en las mesas, tratar de no ser el primero, querer coger la primera mesa, porque ahí que va a haber más gente. Entonces, si uno apunta un chisme para adelante, va a tener más Espacio. chance, más espacio. Para el que lleve un termito, es una opción rellenar también alguna parada. A mí eso es algo que me gusta hacer. En los maratones siempre va a haber gente dando chocolate, uva, naranja, vaina. Entonces, el que es sensible del estómago, que no invente. Y el que quiere inventar, bueno, lo hace bajo su propio riesgo. Yo a veces uno está en el kilómetro 28 y ya está en Chicago una niña ahí con dando qué sé yo qué, Milky Way. Y uno dice, ya, me lo jondeo. Pero uno sabe que está metiendo su cuerpo a algo que no está acostumbrado. Incluso hasta cerveza dan en una parte Y hay en gente Chicago, que, y hay que se gente la que bajan, que que dice, se la toma. mierda todo y se la baja. Sí, Entonces, no inventen. eh,
para el maratón de Santo Domingo, la parte mental, que siempre lo hablamos, es muy importante. Para la parte del maratón de Santo Domingo es aún más fuerte porque uno, lo corre mucho menos gente que las otras categorías. Dos, lo corre mucho menos gente que un maratón internacional. Y tres, son 2 vueltas al mismo loop. Entonces, para el que corre con música, quizás una forma de jumpearse para la segunda vuelta. Y eso aplica para el internacional también, como que dejar la música para el kilómetro 20 y pico, 30 y pico. Aunque para un maratón internacional yo prefiero no ponerme ningún tipo de música Ay, pues sí. por toda la gente que hay, por la bulla y, o sea, es una atmósfera muy chula, pero el maratón de Santo Domingo, que tiene una segunda vuelta bien sola, tal vez es decir, bueno, llegó a la vuelta que es con música, entonces otra cosa a tener en cuenta. Y, ¿qué iba a decir? Sí, no, no, bueno, lo del el agua y las mesas, que no coger desde el inicio, sino irse un poquito más adelante, los internacionales, porque esas mesas son larguísimas. Aquí no, aquí es más fácil, como no están, no son tantas personas, uno puede Sí, coger desde el inicio. Ale pregunta, ahora que me faltan algunos fondos y tengo el dolor en la pierna, ¿me pudiera poner un complejo B? No. Mira, el complejo B no sobra, daño no te va a hacer, pero si tú tienes una molestia, tú tienes que trabajar la molestia, no inyectándote cosas, sino trabajando porque, por ejemplo, ya nosotros hablamos, en tu caso debe darte tus masajes. Me dijiste que tú tenías muchísimo que no te dabas ningún masaje, tienes que darte tu masaje y, eh, y aliviar esa parte de ahí. Algo que puedes hacer y es un antiinflamatorio natural es ponte hielo siempre después de correr. Olvídate del fondo. Siempre después de correr, te pones tu funda de hielo, te la va pasando, no te la dejes fija para que no te vayas a quemar la piel, pero tú te la vas pasando y eso puede ayudarte a bajar cualquier inflamación que pudiera estar ahí generando ese dolor. Como te digo, el complejo B no sobra, no te va a hacer, no creo que te vaya a hacer daño. A mí particularmente me da alergia, o sea que por eso yo no lo uso. Pero el hielo es una excelente opción para tus corridas y es natural. Y los masajes, tienes que darte tus masajes. Lo del tiempo que alguien pregunta que si un atleta hace Santo Domingo en 5 horas es malo o muy malo. Es bueno, tú estás Exacto. haciendo un maratón. Porque tú tienes que poner opciones negativas solamente. Lo del tiempo es Sí, muy personal, o sea, hay gente de más edad que tú que va a correr más rápido, de menos edad que tú que va a correr más rápido, o más lento, más, o sea, de sí, todo. O sea, mi hermano, por ejemplo, que no corre, o sea, que no practica el running como disciplina, sino que corre para calentar en el gimnasio. Él hace un 10K en 45. 45 sin entrenar. Entonces, yo no he hecho eso ni matándome entrenando. Entonces, las comparaciones con otros no ayudan. Lo que sí, un resultado que para nosotros sí diríamos que es malo, Que no, cuando la persona comienza a entrenar para un evento que no va a poder hacerlo dentro del tiempo límite, que sean exacto. 6 horas y media, 6 horas. Creo que para el maratón de Santo Domingo son 6 horas, pero si está entrenando con nosotros todavía para un maratón es porque entendemos que lo puede hacer dentro del tiempo Exacto. límite, porque a la gente lo desmontamos o le decimos que no, o le decimos que se busque otro entrenador, porque eso es algo que nos marca mucho, que no, que alguien, no, fulano Y hizo un logro porque hizo un maratón en en 8 horas, qué 8 horas. sé yo qué, o sea, bien por él, pero eso es hasta irresponsable y malo para la Y salud. dañino para la salud, porque realmente lo que uno hace, lo que fisiológicamente ocurre con tu cuerpo cuando tú corres un maratón es fuerte, es muy Sí, fuerte. Entonces, si tú eres una persona que vas prácticamente caminando, eh, pero con el brinquito de que vas corriendo y tienes sobrepeso o tienes una lesión y ese es el motivo por el cual tú vas así de lento o tienes un tema de salud, es irresponsable de parte de nosotros dejar o coachearte, entrenarte para ese evento que no lo vas a hacer en el tiempo, por ende no es oficial y que puede causarte un daño. Pero Ani, 5 horas mira, de 4 horas a 6 horas es la media. La sí, mayoría de la gente lo hace entre 4 y 6 horas. esos Y son los tiempos de los mortales. esos son los tiempos de los mortales y eso está bien. Tú Yo lo hice que mi tienes que perdón. concentrarte es en
terminar tu maratón, terminar entera. Y si hay que caminar, eso no es un problema. Sí, Camina. sí, ahora que tú lo dices, eso es del día del maratón. Nosotros siempre decimos que tratar de controlar lo controlable, porque el día del maratón es una lotería, o sea, para tú tener un maratón perfecto, y no es para desanimarlo, se tienen que alinear los planetas, porque que si un calambre, que una cosita, que si peleaste el día anterior, o sea, son muchas cosas que a mí, por ejemplo, yo he intentado hacer 4 maratones, el primero no lo terminé, y en mi cuarto intento, que o sea, que fue, yo he hecho 3, terminado 3, pero el último fue el único que yo puedo decir que se me alinearon los planetas, que hice todo lo que podía hacer. Incluso ese fue el que nada más dormí como 2 horas, pero me salió bien todo ese día, o sea, todo salió acorde al plan, o sea, increíble por el libro, pero no siempre es así, cada persona es diferente, uno se va conociendo más y no frustrarse. Y mira, ese mismo maratón que a Javier le fue bien, yo también yo hice récord en ese maratón, pero yo me estaba congelando, yo estaba grave, yo quería hacer menos de 4 horas, pero yo tuve que pararme 6 minutos a calentarme porque yo no podía ni siquiera abrir los geles. Yo, o sea, yo no lo podía hacer, lo que estoy haciendo con las manos, porque las tenía tiesas. Yo me estaba congelando a pesar de estar tan abrigada. Entonces, al final de cuentas, yo tuve que aceptar lo que yo hice, que terminó como quiera siendo un PR, pero no logré mi sub 4. Yo quería hacer menos de 4 horas. Terminé haciendo 4:02. Y incluso al final tuve que buscar ayuda médica porque me iba a dar una hipotermia. Entonces, por ejemplo, a mí no se me alinearon los planetas, a pesar de ser mi mejor entrenamiento, todo por el librito. Dormí como una bebé esa noche. O sea, eso de que Javier duró despierto, yo en una que fui al baño por el tema del agua, fue que yo, ay, que todo se despierto. Y él, no, que me despertaran, qué sé yo, como a las 2 de la mañana. Sí. Pero yo dormí como una bebé, pero el clima no estaba a mi favor y ahí me perjudicó. Pero entonces, ¿qué yo hago? Bueno, todo lo otro que yo sí puedo controlar, yo lo hice como lo pude hacer. No pude controlar el clima, pues que salga lo que sea. Que estaba en 0% de lluvia cuando salimos del hotel. 0%, 0% pronóstico de lluvia. Y no paró de llover durante el fucking maratón entero. O sea, Entero, o sea, lo terminamos y todavía estaba lloviendo, no escampó. Y entonces no era ni siquiera fuerte, era una llovizna fina, relativamente intensa para hacer una llovizna, que entonces iba intermitente en el sentido de que se ponía más suave y más fuerte, pero siempre una llovizna finita y fría. yo me acuerdo que estábamos en una carpa esperando y Jenny, voy al baño, que sí, yo, que, no, me devolví. Que está lloviendo. Y yo dejé el relajo, y, o sea, porque que estaba 0% de lluvia en todos los pronósticos. Y todo el que estaba con nosotros, de relajo, y yo no, pero asómense. Y estaba cayendo el verdadero aguacero. Y yo ahí, Entonces, nada. y yo fui a ese maratón con varias pintas de ropa, una con más cálida, otra para más frío, pero yo fui con la cálida porque no iba a llover y a mí me gustó un chingo el frío, entonces, pero yo pasé frío también, yo mal pasé también. Me fue bien, pero sí, al final yo tuve que ir tuvieron que dar mi sopa y mi vaina porque me Sí. estaba congelando, entonces son cosas, junto con eso que Jenny decía, lo de caminar un maratón no es de que, soy... Cuando yo me estaba calentando, ya yo no podía correr porque es que ya yo no sentía nada, yo no sentía los pies, yo no sentía nada. Entonces, ¿cómo yo podía seguir corriendo si yo no sentía lo que yo estaba haciendo? Entonces, yo vi una fogata porque hacía mucho frío, bueno, una media fogata con calentadores y demás. Y yo fui y le dije, ay, yo necesito calentarme. Y ahí nada, inicialmente fueron 3 minutos, seguí. Y luego tuve que volverme a parar. Yo me paré un total de 6 minutos. Pero eso es lo que hay, eso fue lo que salió. Hubo gente que se guamió su frío, yo no lo aguanté. Pero Sí. tú trabajas con lo que hay disponible. Otra cosa importante del maratón, el tiempo oficial del maratón es el del evento. No di que para No reloj, que es mi el del Garmin, que reloj. que A. No es que el reloj me marcó que ya yo terminé y yo crucé en 3:59, pero mi evento fue 4:02. Pues no. Su tiempo real, su tiempo oficial es el del evento, no el otro. Si dio de más, si dio de menos, no importa, el oficial es ese. Y el reloj no se para, porque de nuevo, el tiempo real va a ser el oficial y
no le importa que tú hayas parado, no el reloj, te va como quiera contar todo eso. Déjame ver, claro, Ani, pero Javier no acaba de decir que el día antes durmió 2 horas. Sí, yo creo que el chat no se ve en la grabación, entonces lo que preguntan que cuando se acerca la fecha que uno se pone más Sí, presión o nervio, que si es normal, así que sí, totalmente totalmente. es lo más común, así que sí, tal vez uno duerma un chin menos, un par de noches, se ponga a visualizar eso, entonces sí, Sí. es totalmente normal. Así que nada, señores, gracias por la sintonía o por ver la grabación al que la vea y como saben, siempre estamos disponibles ya sea en el chat, por mail o por WhatsApp en privado, así que no se queden con preguntas Sí, en este ya saben. viaje. Así que nada, un abrazo, gracias.